El día en que el médico tomó el informe entre sus manos y pronunció aquellas palabras, todo el mundo se derrumbó ante mis ojos. Antes de que pudiera asimilar esa realidad, mi marido colocó con frialdad los papeles del divorcio sobre la mesa, vació hasta el último céntimo de los ahorros y desapareció sin mirar atrás. En aquella habitación en penumbra solo quedaban mis sollozos ahogados y mi pequeña hija, que jamás había abierto la boca para llamarme mamá. Pensé que mi vida había terminado del todo, pero justo en el momento de mayor desesperación, aquella manita se cerró inesperadamente sobre la mía. La niña me miró con los ojos temblorosos y pronunció las primeras palabras de su vida tras años de silencio. Mamá, ven conmigo. Ese instante me dejó paralizada. Nunca imaginé que quien me sacaría del abismo más profundo sería precisamente la hija a quien el mundo entero había dado por perdida, la que jamás, según todos, llegaría a hablar. En medio del calor sofocante de aquellos días de verano, el ambiente en los pasillos del Hospital Infantil Universitario La Paz de Madrid era tan cargado que añadía angustia a la angustia. El ruido de los coches en la avenida exterior se colaba entre las paredes. Los llantos desgarradores de los niños pequeños rasgaban el aire. Los pasos apresurados de médicos y familiares se entrelazaban por los estrechos corredores mal iluminados. Todo se mezclaba en un caos sonoro que aplastaba mi pecho, que ya palpitaba de miedo. Yo estaba sentada en uno de los largos bancos metálicos de la sala de espera, con la pintura desconchada, abrazando con fuerza a la pequeña Sara contra mi pecho, como si temiese que, al aflojar aunque fuera un instante, mi niña pudiese desvanecerse en esa nada nebulosa que nos rodeaba. Sara tenía entonces 3 años recién cumplidos. La edad a la que otros niños ya balbucean el nombre de su madre, corren de aquí para allá y patalean pidiendo un capricho. Pero mi hija era distinta. Se mantenía inmóvil como una pequeña estatua, con los ojos claros pero insondables, siempre fijos en algún punto indefinido al que yo nunca lograba llegar. Sara jamás reaccionaba cuando la llamaba. Tampoco prestaba la menor atención a los juguetes de colores que yo le compraba con tanto esfuerzo. Solo le gustaba alinear las tapas de los botes en una fila perfectamente recta. Si alguien las desplazaba aunque fuera 1 milímetro, ella rompía a llorar de manera desgarradora, arañándose la piel hasta hacerse sangre. Sentado a mi lado en el banco estaba Rodrigo, mi marido. No abrazaba a la niña, ni siquiera la miraba. Su rostro era de piedra, los ojos pegados a la pantalla del móvil, siguiendo el parpadeo incesante de gráficos verdes y rojos de alguna plataforma de criptomonedas. De vez en cuando soltaba un suspiro largo y fatigado, chasqueaba la lengua con marcado fastidio y murmuraba algo entre dientes con una voz casi inaudible. Su presencia a mi lado no me aportaba ni el más mínimo calor ni consuelo. Más bien era como una losa invisible que aplastaba todavía más mi soledad. Familiares de la paciente Sara Vidal Moreno acudan a la consulta número 5, anunció la megafonía, rompiendo de golpe el ambiente opresivo de la sala. Di un respingo. El corazón me latía a galope tendido, como queriendo escaparse del pecho. Me puse en pie de un salto, cogí a Sara en brazos, mientras Rodrigo se levantaba detrás de mí con parsimonia, guardándose el teléfono en el bolsillo del pantalón con esa indiferencia que ya me resultaba insoportable. Dentro de la consulta, el médico de cabello completamente blanco me miró con una expresión llena de compasión y pesar. Fue pasando las páginas del historial clínico, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa de madera desgastada. Aquel repiqueteo acompasado sonaba como aldabonazos del destino, golpeando directamente en mi corazón desangrado. Tras un silencio largo y pesado, el especialista exhaló con suavidad, empujó el informe de diagnóstico hacia nosotros y habló con voz grave y triste. Cada una de sus palabras era como un bisturí que me abría en canal. Lamento mucho tener que comunicarles esto. Sara presenta un cuadro de autismo clásico, un trastorno generalizado del desarrollo. Necesitará intervención psicológica especializada cuanto antes. El camino que tiene por delante la familia será muy duro y requerirá una paciencia enorme. El mundo se hundió a mi alrededor. En ese mismo instante, escuché algo estallar dentro de mi cabeza. Me zumbaron los oídos y dejé de oír las indicaciones que el médico seguía dando. Aquella hoja de diagnóstico, blanca y negra con el sello rojo,
Era como una condena perpetua impuesta a la vida de mi pequeña. Una criatura que todavía no había tenido tiempo de entender cómo era este mundo, ya cargaba con la etiqueta de niña con discapacidad. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, ardientes y saladas, cayendo sobre el cabello suave y fino de Sara. Hundí la cabeza en su hombro, esforzándome por contener los sollozos que pugnaban por escapar en aquella sala desconocida. En contraste absoluto con mi derrumbe, Rodrigo se mantuvo con una calma aterradora. No se sorprendió. No hizo al médico ninguna pregunta sobre tratamiento ni sobre posibilidades de mejora. Solo torció levemente los labios, esbozando una sonrisa fría y despectiva en aquel rostro anguloso. Se puso en pie, se sacudió la camiseta y dijo con una voz seca, como si estuviese comentando algo que le importase lo más mínimo: «Ya me lo imaginaba. Mira en lo que ha quedado con la crianza que le has dado. Vámonos». Sus palabras fueron como un cubo de agua helada vertido sobre mí en pleno verano. Lo miré a través del velo de lágrimas, y en el pecho me subió una amargura infinita. El hombre que había jurado amarme para siempre, que había prometido compartir conmigo todas las tormentas de la vida, ¿era capaz de decir semejante cosa ante el dolor de su propia hija? Me levanté con las piernas temblorosas y salí de la consulta con pasos vacilantes, el corazón encogido bajo el peso de una angustia indefinida sobre el futuro oscuro que aguardaba a las 2. El sol de mediodía parecía querer incendiar las calles de Madrid. Rodrigo sacó su vieja moto del aparcamiento del hospital. La arrancó con un rugido de motor furioso que reflejaba a la perfección su estado de ánimo. Yo subí detrás, abrazando fuerte a Sara, que seguía inmóvil y en silencio, con los ojos pequeños fijos en el ir y venir incesante del tráfico. Intenté apoyarme en su espalda para buscar un poco de apoyo, pero esa espalda estaba hoy rígida y fría como el mármol. La moto arrancó por el asfalto caliente, abriéndose paso entre el humo y el polvo del resto de vehículos. El viento me golpeaba el rostro, trayendo consigo el calor agobiante y el olor denso a gasolina. Me sentía mareada, el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Durante todo el trayecto, ni él ni yo cruzamos una sola palabra. Aquel silencio aterrador se cernía sobre nosotros, solo roto por los bocinazos y el rugido del motor. Cuando la moto pasó por un tramo tranquilo, circulando junto al río, Rodrigo redujo la velocidad, no volvió la cabeza para mirarme. Su voz surgió entre el silbido del viento, fría, tajante y despiadada, hasta el punto de helarme la espalda. Deberíamos divorciarnos mañana mismo. Lo he pensado bien. No puedo seguir viviendo así. Me quedé atónita. Me aferré con los dedos a su chaqueta, tartamudeando sin poder articular palabra. ¿Qué estás diciendo? La niña está enferma, ¿y tú me hablas de divorcio ahora mismo? Rodrigo soltó una risita cínica, con una voz cargada de cansancio y de un egoísmo sin fondo. Precisamente porque la niña está enferma quiero liberarme. Mira si algún día ha habido paz en esta casa. Esa niña es una carga, una losa que ya no aguanto. Yo voy a trabajar todo el día agotado y al llegar a casa tengo que lidiar con una cría que chilla sin motivo. Yo soy un hombre, tengo mi carrera, tengo un futuro por delante. No puedo enterrar mi vida entera criando a una niña autista. Las lágrimas volvieron a brotar mezclándose con el sudor en mis mejillas. Estreché aún más a Sara contra mí, como si quisiera usar todo mi cuerpo para protegerla de las palabras venenosas de su propio padre. Rodrigo, ¿es que ya no eres una persona? Sara es tu sangre, tu hija. ¿Cómo puedes llamarla carga, losa? Ella no tiene culpa de nada. Es solo una niña enferma que necesita que la queramos y la protejamos un poco más. Cállate. Rodrigo cortó seco, apretando el manillar con tanta fuerza que la moto vibró ligeramente sobre el asfalto. ¿El amor da de comer? ¿El amor la cura? Te digo una cosa. Estoy dispuesto a cederte la custodia completa. No voy a pelear por nada. Si quieres criarla, críala tú. Yo no puedo más con esta presión. Las palabras del hombre con quien había compartido la cama durante años me atravesaban como agujas. Me mordí el labio hasta hacerme sangre para no dejar escapar ningún sollozo en medio de la calle llena de gente. Miré a Sara. Ella seguía observando con ojos tranquilos los árboles que se iban quedando atrás, completamente ajena al hecho de que su propio padre acababa de abandonarla como si fuera un objeto roto. El dolor más profundo
fue transformándose lentamente en una rabia que me subía por el pecho como lava. Ya no iba a suplicarle, ya no iba a llorarle ni a razonarle. Comprendí que cuando el corazón de un hombre se ha vaciado hasta ese punto de egoísmo, cualquier ruego no es más que una humillación inútil. Apreté el abrazo alrededor de mi hija y me prometí en silencio que, aunque tuviese que trabajar hasta caer extenuada, aunque tuviese que arrastrarme, criaría a Sara sola y no dejaría jamás que sufriera la frialdad de ese padre sin entrañas. La moto se detuvo frente al portal de nuestro bloque de pisos, en un barrio obrero de las afueras de Madrid. Rodrigo aparcó de cualquier manera, con prisa, sin molestarse en meter la moto en el garaje como siempre hacía. Me lanzó la llave del piso y una bolsa pequeña con unas pocas mudas de ropa que al parecer llevaba tiempo preparada. Me miró de reojo, con voz apresurada y un aplomo irritante. Sube a la niña. Tengo que irme ahora mismo. La solicitud de divorcio la dejé sobre la mesa del comedor. Fírmala y lo resolvemos cuanto antes. Dicho esto, giró la moto y se marchó a toda velocidad, perdiéndose entre el tráfico, dejándome plantada en la entrada del bloque, al sol y al polvo, con la niña en brazos y el equipaje ridículo a mis pies. Subí los escalones hasta el 5.º piso, como si mis piernas pesaran toneladas. Cada peldaño se me antojaba interminable bajo los pies que me temblaban. Al abrir la puerta, el silencio frío y vacío del piso se abalanzó sobre mí. Sobre la mesa del comedor, el papel de la solicitud de divorcio escrito con la letra redonda y cuidada de Rodrigo yacía junto a un bolígrafo azul, como un reto cruel lanzado directamente a mi cara. Dejé a Sara en la alfombrilla de juego. La niña fue a arrinconarse con su habitual rapidez, empezando a alinear meticulosamente los bloques de Rubik por color. Me senté en la silla, y de repente me invadió una angustia sorda al pensar en lo que el médico había dicho sobre los costes de la intervención. Los centros especializados en autismo eran carísimos. Solo la terapia mensual suponía entre 700 y 1.000 euros, sin contar los medicamentos ni los gastos cotidianos. Me levanté de un salto y fui al armario de la habitación a buscar la cartilla de la cuenta de ahorros conjunta. Más de 40.000 euros que habíamos ido acumulando con sudor durante más de 5 años, pensados para dar una entrada a un piso y como colchón para emergencias. Rebusqué en cada cajón, di la vuelta a todos los papeles viejos, pero la tarjeta verde del banco había desaparecido sin dejar rastro. El corazón me empezó a latir disparado. Un presentimiento siniestro me subió hasta la garganta. Saqué el móvil y entré en la aplicación del banco para consultar el saldo de la cuenta de ahorros conjunta. La pantalla mostró el círculo, girando unos segundos, y luego se detuvo. Saldo de la cuenta de ahorros conjunta, 0 euros. Me froté los ojos sin creer lo que estaba viendo. Salí y volví a entrar a la aplicación varias veces, pero aquel cero redondo y frío seguía ahí, como una broma cruel del destino. Temblando, abrí el historial de movimientos. Durante los últimos 3 meses, nuestra cuenta conjunta había ido siendo vaciada mediante transferencias pequeñas realizadas de madrugada. La definitiva fue una orden de retirada total de los más de 20.000 euros restantes, ejecutada exactamente 2 días antes de que llevásemos a Sara al hospital. Las notificaciones de movimiento que debían llegar a mi teléfono habían sido silenciadas por Rodrigo tiempo atrás. Había cambiado el número de teléfono asociado a la cuenta, redirigiendo los SMS de verificación a su propio móvil. Por eso yo no había notado nada. El dinero de nuestra familia había sido vaciado ante mis narices sin que me enterase de nada. Me desplomé en el suelo frío del pasillo. El móvil se me escapó de la mano y cayó con un golpe seco. Todo encajaba de golpe, con una lógica aterradora. Su frialdad en el hospital, su decisión de divorciarse a las primeras de cambio, su renuncia a la custodia sin oponer resistencia, nada de eso era espontáneo. Todo había sido planeado al detalle para deshacerse limpiamente del dinero familiar, perdiéndolo en apuestas online y en deudas contraídas con prestamistas ilegales. Nos había dejado a Sara y a mí una tarjeta vacía, un papel de divorcio y una niña pequeña en medio de este temporal. El dolor de sentirme traicionada por el hombre con quien había compartido mi vida, en el momento en que más débil y más pobre estaba, me impedía respirar. El pecho me ardía como si alguien me estuviese arrancando las entrañas a pedazos.
Hundí la cabeza entre las rodillas. El llanto que había estado contenido durante horas estalló por fin en grandes sollozos amargos que rebotaban contra las paredes vacías de la casa sin hombre. La noche fue cayendo poco a poco, y aquel piso pequeño, ya de por sí silencioso, se volvió todavía más gélido y desolado sin que ninguna luz estuviese encendida. Seguí encogida en el suelo, las rodillas temblorosas, sin fuerzas para sostener el cuerpo agotado. Las lágrimas me empapaban las mangas, atravesaban la tela y se mezclaban con el sabor salado que me llegaba a los labios. Sentía el pecho contraído, cada respiración cargada de un dolor que me calaba hasta los huesos. Hubo momentos en que quise gritar, preguntarle al cielo por qué el destino era tan cruel con nosotras, pero la garganta se me cerraba y solo podían escapar hipos entrecortados en el silencio de la noche. En torno a mí, el viento silbaba por la rendija de la ventana con un lamento desolado. El escaso ruido del tráfico de abajo llegaba como sonidos de un mundo lejano al que yo ya no pertenecía. En el rincón oscuro del cuarto, Sara seguía en silencio apilando sus bloques de colores, completamente ajena al dolor devastador de su madre. Sus manitas pequeñas seguían girando con inconsciencia el cubo de Rubik. Aquel silencio suyo era en ese momento el trazo final del cuadro trágico de mi vida. Una madre impotente junto a una hija inocente, portadora de una enfermedad sin respuesta. La miraba con el alma partida, y los pensamientos oscuros empezaron a filtrarse. Hubo momentos de una oscuridad absoluta en que pensé que quizás las dos podríamos abrazarnos y saltar desde el balcón del quinto piso, liberarla de un futuro sin esperanza y sin quien la protegiese, liberarme yo de la carga asfixiante y de la traición amarga de mi marido. La muerte, en ese instante, sonaba casi apacible, como una puerta de paz que prometía poner fin a la cadena de sufrimientos que me esperaban. Me arrastré temblando hacia ella, le rodeé el cuerpecillo frágil y huesudo con los brazos desde atrás. Pegué mi cara bañada en lágrimas a su hombro pequeño. El llanto contenido estalló por fin en un llanto abierto. Sara, ¿qué hago, cariño? Mamá no puede más. Lloraba y susurraba a la vez, con las manos apretadas sobre ella, buscando en ese calorcillo el último asidero antes de rendirme del todo. Pero justo en ese instante de desesperación absoluta, ocurrió algo extraordinario que cambiaría mi vida para siempre. Sara detuvo de repente el movimiento de apilar bloques. Su cuerpecillo se estremeció ligeramente bajo mis brazos. Con lentitud se giró hacia mí, y aquellos ojos que siempre habían vagado por ninguna parte se concentraron de pronto, reuniendo toda su luz, apuntando directamente al rostro deshecho en lágrimas de su madre. Sus manitas pequeñas, suaves y cálidas, se alzaron, me tocó la mejilla con delicadeza, y con aquellos dedos finos y torpes de niña fue secando las lágrimas que resbalaban por mi cara. Y entonces, desde aquella boquita que no había abierto jamás para pronunciar una sola sílaba, papa ni mama, en 3 años de vida, brotó una voz muy tenue, un poco enredada, pero absolutamente nítida, que resonó en el silencio de la habitación como un sonido llegado del cielo. Mamá. Me quedé petrificada, el corazón se me detuvo un latido. Me froté los ojos, contuve la respiración y miré a mi hija fijamente, preguntándome si estaba soñando o si el dolor me había generado una alucinación. Pero no, Sara me estaba mirando, sus ojos centelleando con una luz clara que no les había visto antes. Esbozó una sonrisa suave, como una flor que se abre en la oscuridad de la noche. Volvió a hablar, esta vez con la voz más redonda, más cálida. Mamá, no llores. Sara quiere a mamá. Aquellas palabras fueron como un torrente de agua tibia que arrasó de golpe todo el paisaje árido de mi alma. Disiparon de un soplo las sombras más aterradoras que me habían estado envolviendo la mente segundos antes. La abracé con fuerza, la estreché contra mi pecho y lloré a mares. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación amarga, eran lágrimas de felicidad desbordada, de un milagro real en medio de la vida ordinaria. Mi hija pequeña, a quien la medicina acababa de sellar con el diagnóstico de autismo, había pronunciado su primera palabra justo en el momento en que yo más la necesitaba. Había rescatado mi alma del borde del precipicio con el amor instintivo y silencioso que llevaba dentro.
A medianoche, cuando todo el mundo dormía en el edificio, el aire del pequeño piso conservaba una quietud extraña y solemne. Tras aquel llamamiento prodigioso, Sara no estaba ya tan inmóvil como antes. Parecía más activa. Sus ojos, antes perdidos, brillaban ahora con la reflexión de una niña más despierta de lo que su edad hacía presuponer. Se puso en pie. Con su manita apretó mi dedo índice. La presión era leve pero decidida, como si transmitiese una orden que no admitía negativa. Me miró y movió los labios con expresión muy seria. «Mamá, ven conmigo». La miré con sorpresa, llena de preguntas, pero sin la menor vacilación. Me levanté en silencio y la seguí, pisando tras ella con pasos cortos y decididos. Sara me condujo hacia la puerta principal. Señaló sus zapatitos y me miró como diciéndome: «Mamá, ponte los zapatos». Me calcé las sandalias y abrí el cerrojo con el menor ruido posible, para no despertar a los vecinos. El pasillo del edificio estaba desierto a esa hora. Los tubos fluorescentes proyectaban una luz blanca y fría que dibujaba en la pared las sombras alargadas de las dos. Sara no fue hacia el ascensor. Me llevó por la escalera de emergencias, bajando cada peldaño con cuidado, sin soltarme la mano. Yo la seguía, el corazón lleno de interrogantes vagos. ¿Por qué me sacaba a esta hora? ¿Qué quería mostrarme ahí abajo? Llegamos al garaje comunitario del bloque, donde guardaban las motos y coches de los cientos de vecinos del edificio. El sótano era oscuro y sofocante. El olor a gasolina se mezclaba con el polvo de los vehículos aparcados bajo lonas desde hacía tiempo, creando una atmósfera difícil de respirar. Las escasas bombillas de neón vertían una luz amarillenta que iluminaba las filas de motos alineadas como animales de hierro dormidos en la penumbra. Sara me llevó hasta el fondo del garaje, hasta la zona donde se aparcaban los vehículos más antiguos, a la que casi nadie se acercaba. Se detuvo ante una moto vieja de color negro, cubierta de polvo y suciedad. Era la moto con la que Rodrigo había salido disparado esa misma tarde. ¿Por qué estaba ahora aparcada aquí, quieta? Resultó que mientras yo estaba llorando y derrumbándome en el piso de arriba, Rodrigo había vuelto a escondidas para dejar la moto en el garaje. Ya no podía seguir usándola, porque los prestamistas ilegales conocían la matrícula y lo seguían para cobrarle. La había abandonado allí como una manera de romper todo vínculo con nosotras y, al mismo tiempo, de despistar a los cobradores que lo perseguían. Sara me arrastró hasta el lateral de la moto. Sin dudarlo, se arrodilló en el suelo de cemento sucio de grasa y aceite y apuntó con su dedito hacia el interior del chasis, junto a la cadena, donde un objeto pequeño y negro estaba pegado al bastidor con un imán muy potente. «Mamá, mira, ese cosita parpadea». La voz de Sara resonó en susurros por el garaje. Me agaché, contuve la respiración y seguí la dirección que señalaba su dedo. Efectivamente, debajo de la moto, un pequeño dispositivo de plástico negro, del tamaño de una caja de cerillas, emitía desde una de sus esquinas un punto de luz roja que parpadeaba con ritmo constante. Alargué la mano y lo arranqué del chasis con un tirón. El aparato, al sostenerlo en la palma, tenía cierto peso. Lo reconocí de inmediato. Era un localizador GPS en miniatura, del tipo que se usa para rastrear vehículos a distancia desde una aplicación de móvil. La mente se me aclaró de repente, como si despertase de una larga pesadilla. Todo lo ocurrido en el último tiempo cobró un sentido lógico y aterrador. La paranoia de Rodrigo, sus prisas, su huida precipitada ese mismo día, alguien lo estaba siguiendo de cerca. Ese localizador lo habían colocado los prestamistas en su moto para controlar cada uno de sus movimientos. Rodrigo lo sabía, por eso había dejado la moto aquí y había huido, para despistarnos, dejando a Sara y a mí expuestas a cualquier consecuencia. Miré a mi hija con una admiración y un amor incontenibles. Mi hija autista, la que todos consideraban discapacitada, tenía una sensibilidad y una capacidad de observación silenciosa absolutamente extraordinaria. Cuando había detectado ella aquella anomalía, y gracias a esa inteligencia aguda y callada, nos había salvado de un peligro real e inmediato. El instinto de madre se despertó en mí con una fuerza que no había sentido nunca. Ya no podía seguir débil.
Tenía que levantarme para ser el apoyo y el escudo de esa hija brillante y vulnerable. De vuelta en el quinto piso, cerré a cal y canto las 3 cerraduras de la puerta principal. Corrí todas las cortinas. Coloqué el localizador negro sobre la mesa del comedor. Su punto de luz roja seguía parpadeando con regularidad, como un ojo malévolo que espiase cada uno de nuestros movimientos. Sabía que no tenía mucho tiempo. Rodrigo se había ido. El dinero había desaparecido, y aquel aparato era la prueba más clara de que los prestamistas podían llegar en cualquier momento. Dejé a Sara jugando tranquila en la alfombrilla y comencé una búsqueda de pruebas en plena noche, con una determinación de hierro. Me fui al escritorio de Rodrigo en el salón, donde él se pasaba las noches pegado a las plataformas financieras online. Abrí cada cajón, levanté cada factura y papel viejo que él había ido acumulando con los años. El corazón se me apretó cuando encontré, en el fondo del cajón con llave, un fajo de papeles de deuda escritos en tinta roja. El total superaba los 60.000 euros, con tipos de interés abusivos de prestamistas informales. Aquellos papeles llevaban la firma de Rodrigo. La fecha más reciente era de hacía solo una semana, lo que significaba que los más de 40.000 euros de nuestros ahorros habían sido quemados en el juego online, y aún así no habían bastado para cubrir las deudas. Continué rebuscando, y encontré un viejo teléfono de Rodrigo con la pantalla rota, tirado en un rincón del armario. Lo enchufé a cargar y lo conecté mediante cable a mi portátil para extraer los datos. Después de más de una hora de trabajo minucioso, todo el historial de mensajes y movimientos bancarios de Rodrigo de los últimos 6 meses apareció ante mis ojos. Cada línea que aparecía hacía que me recorriera un escalofrío por la espalda. Rodrigo había accedido a mi cuenta bancaria desde su propio teléfono. Había cambiado el número de teléfono para recibir los SMS de verificación del banco y cada vez que entraba un sueldo o cualquier ingreso en la cuenta conjunta, lo transfería de inmediato a cuentas intermediarias vinculadas a casinos online extranjeros, borrando después todos los mensajes de alerta de mi teléfono. Pero lo más devastador llegó cuando encontré los mensajes que Rodrigo intercambiaba con un amigo, hablando de vender el piso. Nuestro piso, el único bien que teníamos, comprado en parte con dinero de mis padres. Rodrigo había falsificado mi firma en unos documentos de autorización para intentar traspasarlo a su nombre, con la intención de vender y usar ese dinero para seguir apostando y tratar de recuperar lo perdido. Esa cría autista es un lastre. Tengo que salir de este matrimonio cuanto antes, que mi mujer se apañe sola con su hija discapacitada. Una frase del chat de Rodrigo con su amigo apareció en la pantalla, y cada palabra fue como una navaja clavada en mi orgullo de madre y en el amor más sagrado que existe. Me mordí el labio hasta sangrar para no gritar. Las lágrimas me empaparon el teclado del portátil. Copié sin demora todo el historial de transacciones, los mensajes de las deudas, las evidencias de la firma falsificada y las conversaciones en que Rodrigo me traicionaba sin remordimiento alguno. Esas serían mis armas más afiladas en el juzgado. Me permitirían proteger la custodia de Sara y reclamar lo que nos pertenecía. Metí en la mochila de tela gris todos los documentos importantes, el libro de familia, el certificado de nacimiento de Sara, mi DNI y los informes médicos de la niña del hospital. Los dejé listos junto a la puerta. Me prometí que al amanecer empezaría una batalla nueva, llena de dificultades, para recuperar la justicia, la calma y el futuro luminoso de mi hija pequeña. Que nadie volvería a pisotear nuestra vida. La noche larga y agotadora acabó cediendo paso a los primeros rayos del nuevo día, pero la luz tímida de esa mañana no conseguía calentar la habitación llena de cicatrices. Estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos amoratados después de una noche en vela buscando pruebas, el corazón pesado por todo lo que me esperaba. Sara se había despertado ya, y no lloraba ni protestaba como otros niños, sino que se limitaba a colocar en fila los cojines pequeños a lo largo del cabecero de la cama. Sus ojitos miraban de vez en cuando hacia mí, como queriendo leer mi estado de ánimo. Esbocé una sonrisa forzada, me acerqué a ella, le levanté la carita redonda y la alimenté con cucharadas de papilla de cereales caliente que había preparado. Mientras la veía masticar despacio, me encogió el alma. Esta pequeña, con solo 3 años,
había sido abandonada sin piedad por su propio padre. Con la cabeza todavía revuelta pensando en buscar abogado y en protegerme de los cobradores, el móvil sobre la mesa empezó a vibrar con insistencia. El tono silencioso retumbó en el silencio como algo estridente. Me sobresalté. Era un número desconocido. Temí que fuese uno de los matones enviados por los prestamistas. Dudé un momento y luego descolgué, sin decir nada al principio. Del otro lado llegó el suspiro contenido de una mujer, joven, con una voz titubeante, teñida de miedo y vacilación. «Perdona, ¿eres Elena, la mujer de Rodrigo?» Entorné los ojos. Apreté el teléfono con fuerza. «Soy Elena. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres?» Silencio unos segundos al otro lado. La respiración agitada dejaba entrever que aquella mujer estaba librando una batalla interna antes de atreverse a hablar. «Elena, sé que esta llamada te pilla de sorpresa y te va a descolocar, pero te lo ruego. ¿Podrías sacar a Sara y quedar conmigo un momento en la cafetería pequeña que hay en la esquina del parque del barrio del Retiro? Tengo cosas muy importantes que contarte sobre Rodrigo y sobre el dinero de tu familia. No tengo malas intenciones. Por favor, confía en mí esta vez». Aquellas palabras urgentes me recorrieron la espalda como una descarga eléctrica. El instinto me decía que esa mujer era un eslabón fundamental en la cadena de verdades oscuras que Rodrigo había estado ocultando. Miré a Sara, miré sus ojos limpios y tranquilos, y asentí suavemente. Aunque lo que me aguardase fuera una trampa o una verdad dolorosa, no podía huir de ello. Me arreglé, le puse a Sara la ropa con esmero y la llevé a la calle. Madrid a esa hora de la mañana ya brillaba con el sol primero del día. La corriente de personas en las aceras creaba un cuadro animado, en total contraste con la tristeza interior de las dos. Cogí a Sara en mis brazos cuando nos subimos al taxi de la aplicación. La niña apoyó la cabeza sobre mi pecho. Su manita pequeña agarraba la tela de mi camiseta como un gesto de defensa instintiva y callada. Durante todo el trayecto estuve atenta al espejo retrovisor del taxista, vigilando si alguien nos seguía. La obsesión con el localizador GPS encontrado bajo la moto la noche anterior todavía era muy vívida. Veía peligro por todas partes. El taxi se detuvo ante un local pequeño, recostado bajo la sombra generosa de un árbol enorme. El ambiente era tranquilo y había poca gente. Entré con Sara. Recorrí el espacio con la mirada buscando a la mujer que me había llamado, esperando que todo aquello no fuese demasiado terrible. En una mesa pequeña arrinconada en el fondo, una chica joven de figura delgada, rostro bonito pero pálido y bañado en lágrimas, miraba pensativa hacia la calle. Llevaba un vestido azul claro y sencillo. Sus manos entrelazadas temblaban sin parar. Ante ella había un vaso de zumo de naranja con el hielo ya derretido, intacto. En cuanto me vio entrar con Sara, se puso en pie de un salto. Sus ojos fueron de mí a la niña con una mezcla de culpa y pena absoluta. Tiré de una silla y me senté frente a ella, con Sara en mi regazo. El ambiente entre las dos desconocidas se volvió de pronto sofocante y tenso al límite. La chica me miró, con las lágrimas a punto de desbordarse. «Hola, Elena. Me llamo Marta. Soy yo quien te ha llamado esta mañana». La observé, y en mi interior afloró una mezcla de sentimientos imposible de describir. No sentía la rabia ni los celos de una esposa traicionada, sino solo una repugnancia honda hacia el hombre que nos había metido a las dos en esta situación grotesca. Acaricié el cabello de Sara con calma. «Si me has pedido quedar no es solo para llorar y presentarte, supongo. Si tienes algo que decir, dilo sin rodeos». «No tengo mucho tiempo». Marta hundió la cabeza entre las manos y lloró con sollozos contenidos. Unos instantes después me miró con unos ojos que pedían perdón. «Elena, sé que he obrado mal contigo. Sé que le debo una disculpa enorme a Sara, pero por favor escúchame. Rodrigo me engañó durante más de un año. Se me acercó diciendo que era un empresario de éxito que había tenido mala suerte en su matrimonio. Me juró que se había divorciado hacía tiempo por incompatibilidad y que estaba completamente solo, sin hijos. Yo fui lo bastante ingenua y confiada. Me enamoré de verdad de sus palabras bonitas y hasta me fui a vivir con él a un piso alquilado en otro barrio. Tragué saliva. Mis manos se cerraron involuntariamente sobre el hombro de Sara, que se removió levemente. Hace una semana,
Lo descubrí todo por casualidad, leyendo mensajes en su teléfono. Rodrigo no es ningún empresario. Es un adicto al juego online, con deudas de cientos de miles de euros con prestamistas ilegales, perseguido por gente muy peligrosa. Y lo que es peor, descubrí que todavía tenía mujer y una hija de 3 años con autismo. Marta se limpió los ojos. La rabia y el horror de lo que había leído en el móvil de Rodrigo empapaban cada palabra. Él le decía a sus amigos que Sara era un lastre, una cría inútil y torpe que arruinaba su vida, que prefería abandonar a su mujer y a su hija, quedarse con todos los ahorros de la familia y apostar ese dinero a ver si le cambiaba la suerte, antes que quedarse atado a una niña discapacitada. Cuando leí esas palabras, Elena, se me cayó el alma a los pies. No podía creer que el hombre en quien había confiado pudiese ser tan miserable y tan inhumano con su propia sangre. Me senté en silencio escuchando cada palabra de la confesión desnuda de Marta. Todo encajaba: la frialdad en el hospital, la rapidez del divorcio, la tarjeta vacía. Rodrigo no solo había traicionado los votos matrimoniales, sino que había robado el último salvavidas de su propia hija enferma para saciar su adicción al juego. El rincón de la cafetería quedó envuelto en un silencio profundo, roto solo por la música tranquila que salía de un altavoz en la pared, anacrónica entre dos almas que sangraban. Marta abrió su bolso. Sacó con manos temblorosas un pendrive plateado y lo depositó suavemente sobre la mesa, empujándolo hacia mí. Elena, aquí están todos los datos que extraje del ordenador personal de Rodrigo durante estos días. Hay transferencias completas de vuestra cuenta conjunta a cuentas de casinos online, mensajes en los que él reconoce haber retirado el dinero a tus espaldas y fotos y chats que prueban que convivía conmigo como si fuésemos pareja mientras aún estaba casado contigo. Este pendrive es el arma más poderosa que tienes para proteger tus derechos en el juzgado. No podrá negar nada. Tendrás plena custodia de Sara sin ningún obstáculo. Yo ya he recogido mis cosas, he cortado todo contacto con él y me traslado a mi ciudad natal en Asturias para empezar de cero. No quiero saber nada más de ese hombre. La miré y sentí una corriente de complicidad entre las dos, más allá del daño. Comprendí que detrás de esa frialdad del mundo todavía había personas capaces de tender la mano. ¿Por qué me ayudas? ¿No tienes miedo de que Rodrigo se vuelva contra ti? Marta negó con la cabeza. Las lágrimas rodaban lentas y sinceras. Sé que me equivoqué. Aunque me engañase a mí también, el hecho de haber entrado en tu vida ya es un error. Pero cuando supe que le había robado el dinero de la recuperación a una niña que no puede defenderse sola, mi conciencia no me dejó callar. Yo también soy mujer. Algún día seré madre. No puedo mirar hacia otro lado cuando veo cómo le arrancan a una madre y a una niña inocente sus últimas reservas para sobrevivir. Alargó la mano y tocó suavemente la manita de Sara, que sostenía un cubo de Rubik. Úsalo bien, señaló el pendrive. Con esto el juez te dará la razón en todo. Cogí el pendrive y estreché la mano de Marta en silencio. No hacían falta palabras adornadas. Aquel apretón de manos contenía todo el perdón, la comprensión y la solidaridad entre mujeres que se mantienen de pie ante la tormenta. Gracias. Gracias por darnos una salida. Mi voz temblaba, pero llevaba dentro una voluntad de acero. La tarde fue cayendo sobre el piso con una quietud que parecía casi solemne. Dejé a Sara jugando con sus juguetes sobre la alfombrilla y me acerqué a la mesa del comedor, donde el papel del divorcio seguía solo. Pero esta vez, a su lado no había el vacío de antes. Coloqué el pendrive plateado, los documentos impresos con el historial de transacciones, las pruebas de la firma falsificada y las fotos de la convivencia de Rodrigo con Marta. El sonido de la cerradura partió el silencio en dos. Rodrigo entró con aspecto demacrado y nervioso, sin dejar de mirar por encima del hombro, como si tuviese a alguien pisándole los talones. Al verme sentada en el comedor, se sobresaltó levemente e intentó recuperar la compostura con su tono habitual de urgencia. ¿Ya has firmado? Fírmalo cuanto antes para llevarlo al registro. Tengo prisa. No puedo perder el tiempo aquí. Lo miré fijamente, con una mirada tan fría y penetrante que Rodrigo retrocedió un paso sin querer. Señalé los papeles de la mesa. Primero mira bien lo que hay sobre esta mesa. Luego hablamos de divorcio. Rodrigo entrecerró los ojos. Cuando las líneas del historial bancario
los mensajes de las apuestas, la solicitud de venta de piso con firma falsificada quedaron a la vista. Su cara pasó del blanco al rojo, encendido por la rabia y el pánico. Arremetió hacia adelante queriendo agarrar los papeles, pero yo aplasté la palma de la mano sobre ellos. Lo miré sin parpadear, sin el menor rastro de miedo. ¿De dónde has sacado esto? ¿Has estado fisgando mis cosas? Te digo yo que esto no tiene ningún valor legal. Rodrigo gruñó, con los puños cerrados, temblando, intentando ocultar el terror que le borboteaba en el pecho. Me reí con una carcajada amarga y soberbia, la de una madre que ha cruzado la frontera del miedo. No necesitas saber de dónde lo saqué. En ese pendrive está todo el historial de tus delitos, la firma falsificada para vender nuestra propiedad y las pruebas de que vivías con Marta como si fueras libre estando casado conmigo. Rodrigo, ¿de verdad creías que podías vaciar 40.000 euros de los ahorros de nuestra hija, abandonarnos con un papel de divorcio y que todo quedaría así? La ley no perdona a gente como tú. Si presento estos documentos junto a una denuncia por apropiación indebida de bienes comunes, ¿quién crees que llegará antes a tu puerta, los del juzgado o los matones de los préstamos, ahora que se han quitado el localizador de la moto? Al escuchar el nombre de Marta y la referencia a la venta ilegal, Rodrigo pareció doblarse desde dentro. Se tambaleó, se agarró al respaldo de una silla para no caer. Aquel rostro que un día me había prometido el mundo se retorció ahora, feo y pálido de terror. Elena, te lo pido de rodillas. Fue una locura. Todo fue una locura. Dame una oportunidad. Perdóname. Rodrigo se dejó caer de rodillas junto a la mesa, con las manos juntas, suplicando con una miseria que daba vergüenza ajena. Lo miré desde arriba, sin que se moviera nada en mi interior. Su crueldad en el hospital y sus insultos a Sara habían matado en mí hasta el último resto de afecto el día anterior. Empujé hacia él una hoja en blanco y un bolígrafo. Si no quieres que presente la denuncia, si quieres un divorcio en paz para huir tranquilo, coge el bolígrafo y escribe una declaración firmada, que reconoces haber distraído y apropiado 40.000 euros de los ahorros familiares para apostar, que renuncias voluntariamente a cualquier derecho sobre la custodia y el cuidado de Sara, y que no reclamarás ningún bien de los que nos queden a partir de ahora. Escríbelo. Rodrigo miró el bolígrafo. Sus ojos se abrieron de par en par por el espanto, pero ante la frialdad inamovible de mi mirada, supo que no tenía salida. Cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Letra a letra, trazo a trazo, la declaración fue tomando forma bajo la luz apagada del salón. El rasguido de la pluma sobre el papel sonó lúgubre, como la nota final de un matrimonio equivocado. Cuando firmó y estampó la huella dactilar en tinta roja, empujó el papel hacia mí con ojos suplicantes. Yo lo guardé con cuidado en la mochila gris, y luego tomé el bolígrafo para estampar mi firma sobre los papeles del divorcio. Mañana vamos al registro civil. Desde hoy ya no eres mi marido, y mucho menos mereces ser el padre de Sara. Sal de mi casa ahora mismo. Rodrigo no pronunció ni una sílaba más. Se levantó cabizbajo, agarró las 4 prendas que le quedaban y cruzó la puerta hacia la oscuridad del pasillo. Dejó la habitación en silencio, con solo el suave respirar de Sara, absorta en sus juguetes en el rincón. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid amaneció luminoso con los primeros rayos dorados del verano tardío. Pero el ambiente dentro de la oficina del registro civil seguía impregnado de una solemnidad fría y extraña. Llevé a Sara en brazos. La niña estaba ese día curiosamente tranquila, con los ojos bien abiertos mirando los paneles informativos del pasillo sin protestar ni agitarse. Rodrigo ya esperaba en un rincón del patio. Llevaba el casco de la moto calado hasta las cejas, el rostro ojeroso y sin color, delatando una noche sin sueño, las manos metidas en los bolsillos, sin parar de moverse de un lado a otro. Entramos en el despacho de registro civil. El funcionario de mediana edad nos miró a los dos con gesto de lástima y fue pasando las páginas del expediente de divorcio de mutuo acuerdo, ya acompañado de la declaración voluntaria de Rodrigo. El rasguido del bolígrafo resonó en la sala silenciosa. Nuestras firmas quedaron una junto a la otra en el acta de conciliación frustrada, como 2 tijeretazos definitivos,
cortando el hilo invisible que me había atado durante más de 5 años de matrimonio, de nuera y de esposa, con todo el peso que ello conlleva. Cuando el sello rojo del registro civil cayó sobre la resolución de divorcio, noté que el pecho se me aligeraba de una manera insólita, como si la losa de 1000 kilos que me aplastaba el corazón desde hacía tanto tiempo acabara de ser retirada de una vez. Abracé a Sara, saludé con una inclinación al funcionario y salí del despacho sin apresurarme, sin volver la cabeza para mirar al hombre con el que había compartido la vida. Al cruzar el patio soleado, Rodrigo caminó unos pasos detrás de mí. Su voz sonó más suave, con cierta vergüenza, muy distinta de la dureza de los días anteriores. Elena, al menos deja que lleve a las dos a casa. Es lo último que puedo hacer. Me detuve bajo la sombra de un árbol grande. Me giré y lo miré con una calma firme como el granito. El viento de la mañana me movía un mechón de pelo sobre la frente, dejando al descubierto un rostro flaco pero luminoso, con una voluntad nueva de independencia. No hace falta. Desde el momento en que he salido por esa puerta, tú y yo somos dos extraños, cada uno a lo suyo. Ocúpate de mantenerte con vida ante los que te reclaman lo que debes. Y no te acerques nunca más a la vida de Sara. Me di la vuelta y caminé con la cabeza alta entre la gente que circulaba por la acera frente al registro civil. Llamé a un taxi con la aplicación del móvil. Subí a Sara y nos alejamos. El viento nos daba en la cara, trayendo el aliento tibio del nuevo amanecer. Le susurré a Sara al oído con una voz cargada de amor y de esperanza recién nacida. Sara, las dos somos libres, cariño. Desde hoy mamá va a ser tu cielo y tu tierra, que te protege toda la vida. Sara apoyó la cabeza sobre mi pecho. Su manita diminuta se aferró a la tela de mi camiseta. El taxi arrancó por la avenida ancha, hacia adelante, donde un futuro completamente nuevo esperaba a las dos, construido desde cero con estas manos. Al dejar atrás el piso de antes con una mochila gris que contenía poca ropa y los papeles imprescindibles, llevé a Sara a través de un callejón estrecho y húmedo encajado en el barrio de Lavapiés, en el corazón de Madrid. La habitación que alquilé estaba al fondo, con menos de 15 metros cuadrados, con una entreplanta de madera contrachapada, vieja y crujiente. La humedad había dejado manchas amarillas en las paredes por las filtraciones de la lluvia a través del tejado de zinc. Pero para nosotras en ese momento aquello era un hogar cálido, una fortaleza segura y absoluta para alejarnos de todas las tormentas. Dejé a Sara sentada en la esterilla de espuma en el centro del cuarto y empecé a limpiar y ordenar desde cero. Pasé el trapo por cada centímetro del suelo, froté las manchas de las paredes de azulejo descolorido. El sonido del agua mezclado con el ruido de los coches y las voces que llegaban desde la boca del callejón creaba una música cotidiana, rudimentaria y cercana. Tras más de 3 horas de trabajo intenso, la habitación pequeña y estrecha quedó despejada, ordenada y con más luz de lo que parecía posible. Coloqué con cuidado las alfombrillas de espuma de colores, formando un rincón de juego para Sara, y dispuse sobre ellas unos cuentos con imágenes y los cubos de Rubik de siempre. Me quedé mirando aquel cuarto minúsculo, con una nostalgia punzante por los días de más comodidad, pero ese dolor quedó aplastado enseguida por el instinto de supervivencia de una madre. No me permitía flaquear, no me permitía caer. Mi hija pequeña necesitaba un apoyo sólido más que nunca para afrontar el camino de la intervención que tenía por delante. Sara fue recorriendo despacio la habitación nueva, tocó la pared con la punta del dedito y me miró con una curiosidad inocente y tranquila. No daba señales de miedo ni de rechazo ante aquel espacio tan reducido. Simplemente fue a sentarse en la alfombrilla de espuma y empezó a alinear las tapas de los botes en su fila perfectamente recta de siempre. Me arrodillé a su lado, la envolví con los brazos, aspiré el suave olor a leche de su pelo fino y suave, y el corazón se me llenó de una paz extraña. Sara, este cuarto es pequeño, pero a partir de ahora es nuestra casa. Aquí nadie va a regañarte ni a considerarte una carga. Aquí estamos las dos. Lo susurré en voz muy baja, con las lágrimas brotando de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor y desesperación, eran lágrimas de decisión, de una fe inquebrantable en el mañana, bajo el techo pequeño y caliente del amor entre madre e hija. La primera mañana que llevé a Sara al aula de intervención temprana de la profesora Carmen, el cielo de Lavapiés estaba velado por una primera niebla
mezclada con el humo de la ciudad en marcha. El corazón me daba apretones de angustia silenciosa. Llevé la manita suave y pequeña de Sara por un callejón tranquilo bordeado de hiedra verde. Allí el susurro de las hojas y el canto de los pájaros traían una sensación de calma extraña, en total contraste con el desconcierto que me corría por dentro. Una casita de 2 plantas, con un rótulo de madera sencillo que decía «Aula de Intervención Temprana», apareció ante nosotras. Una enredadera de bugambillas rosas caía sobre el portal como una bienvenida amable dirigida a 2 almas que acaban de salir de la tormenta. La profesora Carmen nos recibió en el umbral con una sonrisa ancha y cálida. Sus ojos reflejaban la sabiduría de muchos años de experiencia, pero conservaban intacto el fuego de una empatía genuina. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido, no corrió a coger a Sara en brazos ni la abrumó con efusividad. Solo se arrodilló despacio sobre el suelo de madera para quedar a la misma altura que la mirada de mi hija, y colocó con calma unos bloques de madera pintados de rojo y azul frente a ella, empujándolos suavemente hacia la niña mientras esperaba con paciencia su reacción. El silencio solemne envolvió la sala pequeña y luminosa de la mañana. Sara, al principio, se escondía pegada a mi camiseta desgastada. Sus manitas apretaban mi dedo como si fuera el único punto de anclaje en ese mundo desconocido. Pero ante la paciencia tranquila y el ambiente sereno de la sala, poco a poco fue soltando mi dedo, y sus pies diminutos y seguros avanzaron hacia los bloques de colores. No jugó como lo haría un niño cualquiera, lanzando o golpeando para hacer ruido. Se agachó, recogió con las yemas de los dedos cada bloque rojo y los alineó formando un círculo perfecto. Después colocó los bloques azules rodeando ese círculo en 2 anillos concéntricos, con una exactitud extraordinaria. Yo estaba al lado conteniendo la respiración con cada pequeño movimiento de Sara, temiendo que la profesora Carmen sacudiera la cabeza con decepción ante esa conducta tan peculiar como habían hecho tantos antes. Pero la profesora Carmen no mostró el menor asomo de desaliento. Sus ojos siguieron atentos el círculo de madera de Sara y de pronto se iluminaron con un asombro y una emoción contenida. Carmen se giró hacia mí, tomó mi mano temblorosa y helada. Su voz era cálida, serena, pero con una firmeza que dispersaba la oscuridad de un golpe. Elena, mire, Sara no es lenta. Al contrario, tiene un razonamiento lógico sobre formas y colores absolutamente especial. Lo que acaba de hacer no es una conducta sin sentido. Está clasificando y estableciendo un orden propio para equilibrarse ante un mundo que la desborda. Solo se comunica con un lenguaje que es el suyo. El camino de la intervención será largo, pero está lleno de esperanza. Nosotras aprenderemos el idioma de Sara y la acompañaremos hacia afuera con amor y escucha total. Confíe en mí. Las palabras de Carmen fueron como un bálsamo milagroso vertido sobre mi alma reseca de tanto sufrimiento. Me ahogué, sin poder hablar, con las lágrimas desbordándose. Asentí una y otra vez, apretando la mano de la profesora como si le entregase toda mi vida y todo el futuro de mi pequeña. Para poder pagar la terapia mensual de Sara en el centro de Carmen y los gastos de vida en pleno Madrid, tomé una decisión tajante y arriesgada. Dejé el trabajo de oficina con sueldo inestable y horario rígido, y me puse a trabajar como operadora de atención al cliente desde casa, gestionando incidencias para una plataforma de delivery online. Ese trabajo me permitía llevar y recoger a Sara del colegio, y estar disponible cuando ella me necesitaba. La vida nueva de las dos empezó con unos meses de economía, calculada al milímetro, apretándose el cinturón en cada céntimo. Mi jornada giraba sin descanso como un tío vivo que no para. Cada mañana me levantaba a las 5, preparaba el desayuno sencillo de las 2, llevaba a Sara caminando al centro de Carmen y volvía corriendo a la habitación para abrir el portátil viejo y empezar el turno de teléfono, que se prolongaba 8 horas seguidas. Los oídos me zumbaban por el ruido del tráfico y los gritos de clientes impacientes. La voz se me ponía ronca y rasposa después de cada turno. Pero cada vez que el cansancio amenazaba con hundirme, miraba la alfombrilla de colores de Sara en el rincón y recuperaba el impulso para seguir. Por la tarde iba a buscar a Sara, le preparaba la cena con lo que podía, un poco de pechuga hervida, un cuenco de caldo caliente,
verdura de temporada que compraba en el mercado del barrio. Después de fregar y bañar a Sara, nos sentábamos juntas en la mesita pequeña a repasar las tarjetas de imágenes y los ejercicios de pronunciación que Carmen les mandaba por la mañana. Cada sílaba balbuciente de Sara bajo la luz del flexo era una nota suave que aliviaba el agotamiento de la madre sola. Cuando la noche callaba la ciudad, cuando todo en el callejón dormía, me levantaba de nuevo, encendía el flexo del rincón de la entreplanta y abría el diario online personal. Escribía línea a línea la experiencia de criar a una hija autista, las páginas honestas, escritas desde el hueso, sobre las terapias que funcionaban, los ejercicios que habían dado resultado, las noches de soledad más absolutas que una madre puede vivir, aquellos textos sinceros y cargados de voluntad, sin artificio, llegaron al corazón de miles de madres en situaciones parecidas. Encontraban en mis escritos un espejo de empatía y un punto de apoyo para no rendirse. Cada texto era también una pequeña fuente de ingresos. Poco, monedas sueltas, pero para mí eran monedas sagradas ganadas con el sudor y el insomnio, el flotador que me mantenía a flote y que protegía la vida pequeña de Sara. Pasaron 3 meses bajo el techo de aquel cuartito al fondo del callejón y en el aula llena de afecto de Carmen. La vida de las dos había encontrado un ritmo de cierta paz, aunque lleno de carencias. Cada jornada era una prueba de paciencia llevada al límite. Entrenaba a Sara desde lo más básico, que mirase a los ojos cuando yo la llamaba, que sujetase la cuchara para comer sin derramar. Había días en que Sara avanzaba de manera visible, sonreía y asentía cuando le hablaba, pero también había días en que se encerraba en el rincón y lloraba sin causa aparente, y yo me pasaba la noche en vela con el corazón apretado de angustia. Y sin embargo el cielo no quiso arrebatarle toda la esperanza a una madre entregada. Una tarde de principios de otoño, con una llovizna suave que me mojó los hombros cuando fui a recoger a Sara al centro, vi a Carmen correr hacia mí, con el rostro resplandeciente, de una manera que nunca le había visto. Tenía los ojos húmedos, desbordando una emoción que no podía contener. Carmen me tomó de los hombros con las 2 manos, la voz temblándole de alegría desbordada. Elena, hoy Sara ha hecho algo prodigioso. Ha hablado sola, con una frase larga, con una estructura gramatical completa y un razonamiento asombroso, algo que ni yo me atrevía a esperar tan pronto. Me quedé inmóvil. El corazón me latía como loco. Las manos me hormigueaban esperando cada palabra. Carmen lo contó así. Esa tarde, durante la actividad en grupo, un compañero puso sin querer un bloque rojo junto a uno verde muy oscuro. Sara frunció el ceño con desagrado, pero no gritó ni se arañó como antes. Con suavidad empujó los 2 bloques separándolos. Miró directamente a los ojos de la profesora Carmen. La agarró del brazo y dijo con claridad, pronunciando cada palabra: «Profe Carmen, el rojo y el verde no son buenos amigos. Ellos no quieren estar juntos». Me fallaron las rodillas. Me derrumbé sobre el suelo de madera del centro, abrazando a Sara, que estaba de pie a mi lado mirándome sin entender, y lloré. Lloré a mares, con unos sollozos que llenaron la sala pequeña y tranquila, pero esta vez no eran las lágrimas del hospital, no eran las del dolor y la desesperación, eran las del gozo más grande, las del milagro hecho realidad con sudor, lágrimas e inmenso amor de madre. Sara, cariño, lo has conseguido. Eres la niña más lista del mundo. Y mientras lloraba y la besaba en el pelo y en las mejillas, Sara me miraba con sus ojos luminosos, alzaba sus manitas torpes y cariñosas y me secaba las lágrimas, como lo había hecho aquella primera noche de tormenta. Todo el cansancio acumulado en los turnos de teléfono, todas las noches en vela escribiendo, desapareció de golpe, dejando solo una fe poderosa, que aunque el camino por delante fuese todavía largo y lleno de piedras, las 2 lo recorrerían juntas hasta llegar a un futuro lleno de sol. Las 4 de la madrugada. Todo el callejón de Lavapiés seguía sumido en el silencio de la noche. El pequeño despertador de mi móvil viejo sonó con su tic-tac seco y monótono. Me apresuré a silenciarlo, quité con suavidad la manta fina y me incliné hacia el lado. Sara dormía profundamente. Su carita redonda apoyada sobre la almohada, los labios entreabiertos, moviéndose apenas como si estuviera soñando algo dulce.
Esa imagen apacible era el antídoto contra todos los dolores del cuerpo y el agotamiento que me venían encima. Con mucho cuidado me levanté, arreglé el borde de la manta cubriéndole el hombro y salí de la entreplanta de puntillas. El aire de las primeras horas de la mañana en otoño picaba un poco, frío todavía. Me puse el anorak viejo, me calcé las zapatillas y salí. El ruido suave del cierre de la puerta se mezcló con el crujir de las hojas de los plataneros del callejón. Fui andando hasta la boca del callejón grande, donde Rosario, la señora del puesto de churros y porras de toda la vida, estaba encendiendo el hornillo desde antes del amanecer. Su silueta delgada proyectaba una sombra larga bajo la farola amarillenta. El hornillo de gas chispeaba con su luz rojiza y empezaba a despedir un calor leve y una voluta de humo suave. El olor a masa frita y azúcar glass empapaba el ambiente con ese perfume inconfundible del amanecer madrileño humilde y querido. Al verme llegar, Rosario alzó la vista con esa sonrisa bondadosa que le iluminaba los pliegues de una cara curtida por años de madrugar y trabajar. «Mari, hija, hoy hace más fresquillo. Ven, calienta las manos aquí antes de nada». Me sonreí, me arrimé al hornillo y empecé a ayudarla. Sacaba las porras del aceite hirviendo con las pinzas, las escurría en papel absorbente, disponía los cucuruchos de papel de estraza, preparaba los botes de azúcar y de chocolate espeso. Cuando empezó a clarear y el callejón fue llenándose de los primeros transeúntes que salían al trabajo, los taxistas, los barrenderos, los primeros estudiantes, las manos me volaron en el trabajo, envolvía las porras, espolvoreaba el azúcar, las servía calientes en el momento. Tenía las manos enrojecidas por el calor del aceite y la espalda resentida de inclinarme durante 2 horas seguidas, pero el corazón me rebosaba de la satisfacción del trabajo honrado. Cada porra que vendía por 1,50, 2 euros, era pequeña pero mía, ganada con la palma de la mano, añadida a la hucha de la terapia de Sara. A las 6:30, cuando la neblina empezó a disiparse y los primeros rayos se asomaron entre los tejados, me despedí de Rosario y volví andando a la habitación, con el cucurucho de porras calientes que ella guardaba siempre para las 2. Me decía internamente que aunque la batalla por la vida fuese tan dura, seguiría en pie para ser el cimiento más firme de la vida pequeña de Sara. Rosario, la dueña del puesto de churros y porras de la boca del callejón, era una mujer que había enviudado de joven, sin hijos ni familia cercana. Toda su vida había girado alrededor de ese hornillo callejero que la sostenía en la soledad de sus días. Tenía siempre un aspecto serio, los ojos pequeños y listos que podían engañar a quien no la conocía, pero solo quienes llevaban años en aquel callejón sabían la generosidad sin fondo que se ocultaba detrás de esa corteza áspera. Me observaba siempre con una mirada callada y compasiva. Conocía mi historia. Conocía el dolor de una madre joven, con una niña autista que intentaba sacar adelante la vida en pleno Madrid a base de trabajo y sin rendirse. Durante el primer mes en que fui a ayudarla, nunca me dejó sin cobrar, por pequeño que fuera lo que ganaba. Al acabar cada mañana, me llenaba el cucurucho de porras más generoso, el más esponjoso, y siempre decía lo mismo: «Niña, come, que tienes que tener fuerzas para la pequeña. Con ese cuerpo de palillo no vas a poder aguantar». Esa regañina cariñosa sonaba exactamente como la voz preocupada de mi madre, que seguía viviendo lejos de Madrid. Una tarde de finales de mes, cuando un chaparrón repentino de otoño empapó el callejón levantando el olor a tierra mojada, yo estaba en la habitación delante del portátil terminando el turno de teléfono, cuando oí llamar a la puerta con golpecitos suaves. Abrí. La silueta de Rosario con el chubasquero verde calado y chorreando agua llenaba el umbral, con una cesta de mimbre tapada con cuidado. La hice pasar corriendo, le busqué una toalla para secarse, intrigada por qué había venido hasta aquí con este tiempo. Rosario se sentó en la única silla de plástico que había. Recorrió con los ojos la habitación ordenada y limpia. Se detuvo en la alfombrilla de colores donde Sara apilaba sus figuras y exhaló despacio. Abrió la cesta y sacó un sobre de papel manila amarillo, viejo, con manchas de aceite y de tiempo. Tomó mi mano fría entre las suyas, lo deslizó dentro de mi palma y la cubrió con una caricia. «Toma esto, Mari. Es lo que he ido guardando del puesto estos meses.
A mí no me hace falta, sin hijos ni nadie. El dinero de más no sirve de mucho. Tómalo para pagar la terapia de Sara o para comprarle un bote de leche especial o alguna chuchería. Que la niña esté bien es lo que importa. Me quedé atónita. Intenté devolvérselo con las manos temblorosas. El sobre lleno de billetes doblados con esmero pesaba en mis manos, y las lágrimas me asomaron a los ojos sin poder evitarlo. Rosario, no puedo aceptarlo. Con el sueldo que me da por ayudarle ya es más que suficiente. Este dinero es el de toda su vida de trabajo, no puedo. Rosario frunció el ceño, con un gesto brusco de quien se enfada de verdad, aunque los ojos le brillasen de compasión. Cállate y coge. Te lo doy a la niña, no a ti. La pequeña lo necesita para seguir con sus terapias. Si te pones orgullosa, ahora la estás perjudicando a ella. Cógelo, y no me hables más de dinero. Dicho esto, se puso en pie. Se calzó de nuevo el chubasquero y salió a paso rápido, perdiéndose en la lluvia con su paraguas de tela. Me quedé abrazando el sobreviejo que olía a aceite de churros caliente, hundiendo la cara en la almohada y llorando a lágrima viva. Lágrimas de gratitud, de la certeza inamovible de que aunque el mundo fuera a veces despiadado y lleno de traidores, alrededor siempre quedarían almas sencillas, dispuestas a abrir los brazos y cobijarte en el momento más duro. El vecindario humilde del fondo de aquel callejón de lavapiés era el punto de encuentro de vidas trabajadoras. Había peones de obra, señoras que vendían ropa de segunda mano, operarias de confección en talleres a turno partido. Sin embargo, por muy apretada que fuera la vida de cada cual, la solidaridad de aquel barrio no se había enfriado ni un día. La habitación de al lado de la nuestra era de la señora Amparo, una mujer mayor que vivía sola y ganaba la vida cosiendo encargos en casa. La señora Amparo tenía el pelo con las primeras canas y una sonrisa bondadosa que nunca le faltaba. Fue ella quien, desde los primeros días, estuvo observando calladamente y echando una mano a las dos. Un día que yo me disponía a salir temprano a ayudar a Rosario, la señora Amparo ya me esperaba en el descansillo de la puerta, con la cesta de costura en la mano. Mari, desde mañana déjame a la niña mientras vas al puesto. Yo me levanto temprano de todas formas, no hago más que coser. Tráela a mi cuarto, que la vigilo mientras duerme y cuando se despierte la entretengo. A la hora de ir al centro, te aviso. Me preocupaba un poco la sensibilidad extrema de Sara ante los entornos extraños. Temía que llorase o se agitase y molestase a la señora. Se lo dije: Amparo, muchas gracias de verdad, pero Sara no es como otros niños. Me da miedo que al despertar en un sitio extraño se asuste y empiece a gritar y le moleste. La señora Amparo sonrió con serenidad, mirando hacia Sara con una ternura y una comprensión profunda. No te preocupes, llevo toda una vida con niños. A todos les cojo cariño. La pequeña Sara es tranquila, solo necesita calma y espacio. No la voy a agobiar. Iremos conociéndonos poco a poco. Y así empezó la convivencia mágica entre la señora vecina y la niña autista. Las primeras mañanas que llevé a Sara a su cuarto, la niña se quedaba rígida y encogida. Pero la señora Amparo no la presionaba, no la abrazaba a la fuerza. Solo la dejaba sentada en la esterilla de siempre, le ponía delante sus carretes de hilo de colores y se sentaba de espaldas a ella, a su máquina de coser a pedal antigua, tecleando despacio con ese sonido rítmico y suave que llenaba el cuarto de tranquilidad. Los clac-clac de la máquina se mezclaban con las coplas y las sevillanas que la señora Amparo canturreaba entre dientes, creando una atmósfera que iba disolviendo la tensión de la mente pequeña de Sara. En menos de una semana ocurrió el milagro silencioso. Sara empezó a ir sola hasta el lado de la señora Amparo sin que yo la llevase. Se sentaba junto a su pie de la máquina y observaba con los ojos muy atentos cómo avanzaba cada puntada, cómo se deslizaba la tela, y luego recogía los carretes de hilo y los alineaba en fila perfecta a lo largo del borde de la máquina. La señora Amparo se inclinaba a veces para acariciarle el pelo suave y le murmuraba palabras cariñosas, como si llevaran siglos siendo abuela y nieta. Al final del mes, cuando cobré el sueldo del teléfono más un poco de los artículos del blog, preparé un sobre con dinero para dárselo a la señora Amparo, como pago por haber cuidado a Sara. Al ver el sobre, la señora Amparo puso cara de genuino enfado, rechazó mi mano
y me habló con severidad pero con un calor de madre que lo envolvía todo. Niña, me estás insultando. Yo no te cuido a Sara por dinero, sino porque somos vecinas, y en las malas hay que estar las unas para las otras, porque la niña me alegra el cuarto. Ese dinero guárdatelo tú para sus terapias y sus medicinas. Y no me vuelvas a hablar de pagar, que no te lo permito. Las palabras rotundas pero llenas de calor de la señora Amparo me hicieron llorar con la frente gacha de gratitud. El callejón estrecho, aunque pequeño y ajeno, lleno de carencias materiales, era sin embargo fértil en esa humanidad esencial. La generosidad callada de Rosario y la señora Amparo se convirtió en los dos manantiales que alimentaban el ánimo de las dos, que nos daban fuerzas para seguir adelante en aquel camino cuesta arriba hacia el futuro luminoso de Sara. Cuando la ciudad se callaba al fin y los coches del callejón de Lavapiés dejaban de pasar, cuando el turno de teléfono había terminado por fin, me permitía sentarme en la silla de madera junto a la mesita de la entreplanta. La luz amarillenta del flexo iluminaba el portátil viejo, rayado de tantas veces que lo había llevado de un lado a otro. Ese aparato era mi compañero silencioso en todas las noches largas y solitarias. Cuando Sara dormía, yo empezaba a escribir. Cada frase que aparecía en la pantalla era como sangre sacada del propio corazón de una madre sola con la tormenta encima. No escribía para lamentarme. No contaba nada para pedir lástima. Escribía para dejar constancia de cada pasito de Sara, de las lágrimas de impotencia cuando Sara lloraba sin motivo, de los métodos de intervención que yo misma había ido descubriendo tras cientos de horas observándola con paciencia. Aquellos textos honestos, escritos desde la médula, llegaron al corazón de miles de madres en toda España. Las encontraban en situaciones parecidas. Encontraban en mi blog el espejo de su propio sufrimiento y una tabla de salvación para no hundirse. Cada noche, tras terminar los turnos extenuantes de teléfono, dedicaba una hora a leer y responder cada correo y cada mensaje que llegaba. Cartas larguísimas, empapadas en lágrimas, de madres de Galicia o de Andalucía que contaban cómo la familia política las culpaba de tener una hija rara. Las leía y me veía yo misma en el Hospital de la Paz. Respondía explicando cómo abrazar fuerte a la niña en los momentos de crisis, cómo usar tapas de botes o bloques de madera para redirigir su atención. La conexión silenciosa entre nosotras, a través de palabras escritas en pantallas frías, tenía una fuerza capaz de calentar almas que sangraban. Nos llamábamos entre nosotras las compañeras de camino invisibles. Sin habernos visto nunca, sin saber cómo éramos, nos conocíamos en cada respiración y en cada dolor. Había mañanas en que me llegaban paquetitos con productos de sus tierras, enviados a la dirección de la habitación a través de correos y mensajería. Una bolsa de té verde de una madre de Asturias, un tarro de membrillo de otra de Extremadura, con una nota escrita a mano, tosca y sincera, para la mamá de Sara. Gracias por darnos fuerzas para seguir. Al ver esos regalos sencillos sobre la mesa, rompía a llorar. Lágrimas calientes de gratitud, de la certeza de que mi empeño en mantenerme en pie y criar a Sara no era solo salvar la vida de mi hija, sino también encender una vela pequeña que iluminaba de esperanza a muchas otras vidas en la oscuridad, diciéndoles que aunque el camino fuera negro, si la madre no soltaba la mano, el milagro del amor acabaría apareciendo. Una tarde de fin de semana, el cuartito al fondo del callejón se animó con la llegada de la profesora Carmen. Venía a casa a hacer la evaluación periódica del desarrollo conductual y cognitivo de Sara después de 4 meses de intervención intensiva. El espacio estaba limpio y ordenado. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana pequeña y dibujaba manchas luminosas y cálidas sobre la alfombrilla de colores. Sara estaba sentada en la alfombrilla, las piernas cruzadas, los ojos brillantes mirando a la profesora con ilusión, muy distinta de la niña asustada y retraída de los primeros días. Carmen empezó la sesión sacando unas tarjetas con dibujos de animales y frutas. Le pedía a Sara que clasificara en orden y que nombrara cada cosa con claridad. Sara cogía cada tarjeta con agilidad. No solo acertaba los nombres, sino que añadía adjetivos descriptivos con una naturalidad asombrosa.
Su habla todavía tenía el ceseo dulce de los niños pequeños, pero con una seguridad inteligente que dejaba boquiabierta. Cuando Carmen levantó la tarjeta con una mariposa amarilla brillante, Sara sonrió, aplaudió suavemente y dijo con precisión, sílaba a sílaba: esa mariposa va al jardín de las flores a buscar miel. El avance extraordinario en el lenguaje y la capacidad de asociar ideas de Sara me dejó a mí, de pie a un lado, con el corazón lleno de una gratitud silenciosa. Le di gracias al cielo por haberle dado a esta niña una inteligencia tan viva y tan especial. Después de la parte de evaluación, saqué la merienda sobre la mesita pequeña. Unos trozos de pechuga de pollo hervida, un cuenco de caldo caliente y un poco de brócoli verde recortado en ramitas pequeñas. Era la verdura que yo intentaba cada día incorporar en la dieta de Sara, para añadir fibra y vitaminas a su cuerpecillo delgado. Sara, sin embargo, siempre era muy remisa al brócoli. Solía apartarlo o poner morros al verlo en el plato. Hoy, con Carmen de testigo, Sara no lloró ni empujó el plato. Miró el brócoli un momento largo, las pestañas largas parpadeando como si procesara algo muy importante en su cabecita. Luego se acercó a mí con el dedito índice señalando el borde del plato y me miró con una expresión muy seria y un brillo travieso en los ojos. Mamá, mira bien. En ese arbolito de brócoli hay un gusanito verde muy pequeño que está dormido. El gusanito tiene manta. No quiero comerme este arbolito porque si lo como voy a despertar al gusanito. Me quedé paralizada. Carmen también abrió los ojos como platos mirando a Sara durante unos segundos. Y entonces las dos estallamos en una carcajada cómplice ante la imaginación desbordante y la excusa encantadoramente traviesa de la niña. Me agaché hasta quedar a su altura, inspeccioné el brócoli muy seria, a sabiendas de que no había ningún gusano. Le acaricié la mejilla redonda y le seguí la corriente con voz de cuento. Ah, ¿sí? ¿El gusanito está durmiendo tan a gusto? Pues entonces mamá y tú no lo molestamos. Pero el gusanito le ha dicho a mamá que quiere que la niña Sara se coma todo el pollo para crecer fuerte y sana. Sara asintió con energía. Con la cuchara se comió rápida y contenta toda la pechuga, con los ojos chispeando de alegría por haber logrado engañar a mamá con una historia tan inteligente inventada por ella. Cuando Sara terminó y se fue al rincón de los juguetes, Carmen tomó mi mano. Sus ojos centelleaban de las lágrimas de una dicha que no podía contener. Se inclinó hacia mí y me susurró, con la voz temblando de una alegría absoluta. Elena, esto es un progreso prodigioso de Sara que yo no me habría atrevido a esperar tan pronto. Que una niña autista use una mentira imaginativa y traviesa para evitar algo que no le gusta es la prueba más clara de que su cognición social, su empatía y su teoría de la mente están evolucionando de manera espectacular. Sara ya es capaz de ponerse en el lugar del otro, de construir un argumento lógico para convencer a mamá. Significa que los muros del autismo clásico están siendo derribados poco a poco por el amor y la constancia absoluta de usted. Las palabras de Carmen resonaron en mi corazón como una música de otro mundo. Me apoyé en su hombro y lloré a lágrima viva, lágrimas de felicidad sin fondo, que disolvieron de golpe todas las noches de insomnio, todos los turnos de teléfono con la voz ronca. Me prometí en silencio que por muy duro que siguiese siendo el camino, iba a mantenerme firme como cimiento para que la inteligencia asombrosa de mi niña pudiera volar tan alto y tan lejos como quisiera. Madrid entró en los días de lluvia fina y fría del otoño avanzado. Las tormentas descargaban sobre el callejón, empapando las calles de un frío húmedo. Yo estaba en la mesita delante del portátil terminando el turno cuando llegó un mensaje en el teléfono. Era de Marta, la exnovia de Rodrigo, la que me había dado el pendrive aquella mañana lejana en la cafetería. Hacía mucho que no teníamos noticias, desde que ella se había mudado a Asturias. Abrí el mensaje y lo leí. Lo que contaba me dejó sobrecogida y con una sensación compleja y extraña sobre la rueda de la justicia que gira sola. Marta escribía: Elena, te mando este mensaje aunque sé que puede perturbar la paz que has conseguido, pero creo que debes saber lo que le ha pasado a ese hombre. Rodrigo ha perdido absolutamente todo. Los 40.000 euros de vuestros ahorros no le bastaron para cubrir sus apuestas.
Acabó firmando deudas nuevas por cantidades astronómicas con prestamistas ilegales. Hace 2 semanas, los cobradores fueron al piso que fue vuestro, tiraron la puerta abajo y pintaron con spray rojo amenazas en el pasillo. Rodrigo se escapó de noche, dejó todo atrás y se fue en autobús a esconderse en algún pueblo del interior. Ahora trabaja de peón en una obra perdida en el monte para ganarse unos euros y escapar de los que lo buscan. Dicen que se le ve viejo y destrozado, las manos llenas de ampollas y cortes de cargar piedras bajo la lluvia. Nada queda del hombre engreído de antes. Dejé el teléfono sobre la mesa. En el pecho me instaló una quietud extraña, a pesar de la lluvia que seguía golpeando el zinc del tejado. No sentí alegría ni satisfacción ante el hundimiento de Rodrigo. Tampoco rencor ni deseo de reprocharle nada más. Su imagen había pasado ya a ser la del pasado más remoto, un desconocido que ya no tenía que ver con la vida de las dos. Miré a Sara en el rincón. La niña estaba apilando en una torre los carretes de hilo de la señora Amparo, con la concentración y la felicidad de siempre. Sus ojos chispeaban con esa luz inteligente y viva que no se apagaba nunca. Entendí que la amargura, por grande que sea, solo es un veneno que corroe el alma propia. Lo que de verdad valía la pena era dedicar cada gramo de energía a acompañar a Sara en su camino hacia adelante. La caída de Rodrigo era la ley natural de las consecuencias, sin que yo tuviese que hacer nada, sin que necesitara maldecirlo. La vida ya hacía su propia justicia. Me acerqué a Sara, me senté en la alfombrilla, rodé con el brazo sus hombros pequeños, aspiré el olor suave de su pelo y sentí una serenidad completa y absoluta bajo el techo de ese cuartito lleno de amor entre madre e hija. La primera lluvia fría de noviembre cayó de improviso sobre Madrid una tarde. Las gotas pesadas golpeaban el asfalto, levantando ese olor a tierra mojada que hace la ciudad a la vez más triste y más cercana. Yo llevaba el paraguas viejo de siempre y llevaba a Sara de la mano, corriendo bajo los aleros de las fachadas para esquivar la corriente de agua en el bordillo. En ese instante el teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido, pero la respiración ahogada y dubitativa del otro lado me resultó familiar de inmediato. Elena, soy yo. Rodrigo, estoy en el bar de la esquina al principio del callejón. ¿Podrías bajar con Sara un momento? Solo un par de minutos. Te lo prometo, no quiero molestarte. Aquella voz no tenía nada de la prepotencia y la frialdad de antes, solo una súplica ronca y temblorosa bajo el frío de la tormenta. Bajé la mirada hacia Sara. Mi niña levantó los ojos hacia mí, tranquila. Como si percibiese el leve temblor de mi duda, apretó suavemente los deditos cálidos alrededor de mi mano. Suspiré hondo. El rencor llevaba mucho tiempo convertido en un silencio vacío y sin bordes. Asentí despacio y llevé a Sara hacia la esquina. Bajo el toldo de tela roto de una vieja ferretería, una figura delgada y encorvada esperaba. Rodrigo. Llevaba un chubasquero gris barato desgarrado por los bajos, manchado de barro. El pelo pegado a la frente con el agua de lluvia y en las sienes unas canas que no habían estado ahí antes. Con menos de 40 años, su cara estaba ahuecada, los pómulos salientes bajo una piel tostada y cuarteada por el sol y el viento de la obra, las manos ampolladas y enrojecidas, sujetando con fuerza la manija de una bolsa de tela raída. Al vernos aparecer, Rodrigo se echó un poco hacia atrás, como si le avergonzase su aspecto lamentable. Los ojos se le fueron directamente a Sara, empapados de un arrepentimiento que le desbordaba. Elena, me alegra que estéis bien las dos. Ya no me queda cara para estar delante de ti, pero la vida me ha cobrado caro lo que hice. Sus palabras eran lentas, la voz rasposa. Las gotas de lluvia que aún le colgaban de la frente caían por la mejilla enjuta mezclándose con las lágrimas que le asomaban a los ojos llenos de arrugas nuevas. No avanzó a tocar a la niña que en su día había llamado lastre. Yo lo miré en silencio. No sentí triunfo ni rencor. Comprendí que el mayor castigo de un ser humano no es el golpe físico ni la pobreza pasajera, sino el tormento sin salida de la conciencia cuando reconoce que con sus propias manos tiró lo que más valía en su vida. La lluvia seguía cayendo fuera. El agua gorgoteaba en el canalón. Rodrigo abrió con manos inseguras la bolsa de tela.
Sacó un paquete envuelto con mucho cuidado en varias capas de bolsa impermeable, limpia, y lo puso despacio ante mí con una deferencia casi litúrgica. Esto es para Sara. No es solo mío. La mayor parte de lo que hay aquí lo mandó mi madre de allá. Ella quería que llegase a manos de su nieta. Al escuchar la mención de la abuela, el corazón me dio un vuelco doloroso. Aquella mujer trabajadora y bondadosa del pueblo de Cáceres que había llorado a mares cuando nos fuimos, que había regañado sin tregua a su hijo, que había querido incluso vender el huerto para mandarnos dinero para la niña, aunque yo lo rechacé para no cargarla. Mi madre está delicada. Le dio un mareo hace unos meses. Está en cama. Pero cada vez que está lúcida llora y le pide a Dios que cuides bien a Sara. Este dinero es de sus ahorros de toda la vida, de vender huevos y verdura del huerto. Lo mandó para que la niña tenga leche buena o alguna chuchería. Rodrigo continuó, extrayendo del paquete impermeable un contrato de seguro médico de por vida a nombre de Sara. Y esto, cuando Sara nació, abrí este seguro a su nombre. He pagado las cuotas durante todo este tiempo. Aunque me tuviese que quedar sin comer, no quise que lo cancelaran. Aquí está, intacto y al día. Las manos ásperas y llenas de cicatrices de Rodrigo temblaban al desenvolver las capas protectoras. Aparecieron la póliza del seguro en perfecto estado y un fajo de billetes pequeños, de 5 y 10 euros, ordenados con gomas elásticas, y al lado una nota escrita a mano en un trozo de papel de estraza. Para mi nieta Sara. Que seas muy feliz y muy sana. Con todo mi amor, la abuela Concha. Las letras temblorosas y cortadas de la abuela me hicieron saltar las lágrimas. Sentí el amor inmenso de una anciana que no podía levantarse de la cama, pero que pensaba en su nieta hasta el último aliento. Tomé el paquete de las manos de Rodrigo, con la decisión tomada. Guardaría ese dinero como un fondo sagrado para Sara. Sin importar lo apretada que estuviese la vida, no usaría ese tesoro sino cuando fuera de verdad necesario, por respeto al amor de aquella abuela. Acepto esto por el corazón de tu madre y por el futuro de Sara. Escríbele a tu madre seguido. Trabaja honradamente para pagar lo que debes. Y no repitas los errores de antes. Lo dije con suavidad pero con firmeza. Le abría una puerta de dignidad para rehacer su vida sin humillarlo más de lo que ya estaba. Cogí a Sara y volvimos andando a la habitación cuando la noche ya había caído del todo. La lluvia de noviembre había parado por fin, dejando el aire limpio y fresco colándose en todos los rincones del callejón. Preparé la cena, le cambié a Sara la ropa mojada y le puse el pijama abrigado. Guardé con cuidado en una cajita de madera forrada con tela roja el dinero de la abuela Concha y la póliza del seguro. Me dije que esos objetos serían el tesoro espiritual más valioso, para que Sara siempre sintiera el amor de la abuela, aunque la familia estuviera rota. Después de fregar los platos, el cuartito volvió al silencio cálido de siempre. La lluvia había parado. Solo el leve crujido de la máquina de la señora Amparo al otro lado de la pared y el roce de las hojas de plátano contra la ventana llenaban el espacio con ese sonido de la vida doméstica y sencilla. Sara estaba sentada en la alfombrilla. Ya no se afanaba en alinear bloques en fila recta. Esta noche había sacado ella sola el cuento de láminas de paisajes rurales y señalaba con el dedito cada campo de trigo dorado, cada río azul, mirándome con los ojos brillantes, esperando que yo le contase el mundo que había detrás. Me senté junto a ella, la envolví con los brazos. Fuimos pasando las páginas que olían a papel nuevo. Bajo la luz amarilla del flexo, el tiempo se detuvo. Solo las dos, en un mundo sereno y completo, sin rencores, sin tormentas, sin traición alguna. Y entonces Sara paró de pronto. Se giró hacia mí. Sus ojos negros y brillantes me miraban directamente, los labios moviéndose antes de que la voz saliera, llena de una curiosidad grave y sincera. «Mamá, ¿dónde está papá?» Me quedé inmóvil. La pregunta me llegó como una corriente suave, pero directa al pecho. Era la primera vez en su vida que Sara preguntaba por su padre, el hombre que la había abandonado desde el día en que recibimos el diagnóstico. En una fracción de segundo mi mente giró a toda velocidad. ¿Qué le decía? Le contaba la verdad desnuda de un hombre que había apostado el dinero de su tratamiento. Le hablaba de los errores y las consecuencias. Miré los ojos puros e inocentes de mi hija.
y comprendí que sembrar odio o resentimiento en el alma tierna y limpia de una niña pequeña es la peor crueldad que puede cometer un adulto. Exhalé despacio, conteniendo el nudo que amenazaba con subirme a la garganta. Le acaricié el pelo suave con cuidado y le respondí con una voz muy cálida y muy serena. Papá se fue a trabajar muy lejos, cariño. Tiene que trabajar mucho para mandarte cosas bonitas. Cuando seas mayor lo entenderás todo y sabrás que papá te quiere a su manera. Sara inclinó la cabeza y pensó unos momentos, las pestañas largas parpadeando despacio. Luego asintió muy suave. Ah, vale, pues Sara se portará muy bien para que papá esté tranquilo trabajando. Y se arrimó a mí, apoyando la cabeza en mi costado. Sus manitas pequeñas buscaron mi dedo pulgar y lo rodearon con fuerza, ese gesto de refugio silencioso pero tan sólido. La vi cerrar los ojos despacio, con una sonrisita leve todavía en los labios, hundiéndose en el sueño apacible. Sentí que una lágrima cálida y solitaria rodaba despacio por mi mejilla. Esta vez era la lágrima de la liberación absoluta, de la felicidad plena y de una generosidad de espíritu frente a todo lo que había pasado. Soltar el rencor no era cobardía ni perdón fácil. Era la manera de proteger el alma de Sara para que siempre estuviera bañada en amor puro, sin las manchas del pasado. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol de noviembre se colaron tímidamente por la rendija de la ventana, pintando rayitas de luz en la pared de azulejo. Tomé la mano de Sara y salimos del cuartito a comenzar el día. El callejón de Lavapiés estaba ese día animado y cálido de una manera que sorprendía. La voz de Rosario saludando a los primeros clientes en su puesto de churros, la mano en alto y el gesto cariñoso de la señora Amparo, asomada al portal sacando al sol unas telas de colorines para que se airearan. Sara caminaba con paso firme a mi lado. Sus ojos se iluminaron al ver una mariposa amarilla que revoloteaba sobre la bugambilla roja de la entrada. Apretó mi mano suavemente y soltó una risita clara y cristalina que resonó en el silencio fresco del callejón. Alcé la vista hacia el cielo azul profundo y despejado que se abría sobre los tejados. El pecho me rebosaba de una libertad y una calma totales. La tormenta había quedado atrás del todo. En su lugar llegaba el sol, la esperanza y la dicha verdadera, abriéndose paso para las dos en ese camino independiente y luminoso que juntas acabábamos de empezar. Una niña autista solo percibe el mundo de una manera diferente, y su amor a veces es más profundo de lo que los adultos somos capaces de imaginar. En esta historia, cuando el marido eligió abandonar a su mujer y a su hija en el momento más oscuro, fue precisamente la niña autista, la que todos consideraban diferente, quien se convirtió en el punto de apoyo que salvó a su madre de la desesperación. Una frase corta: «Mamá, ven conmigo», no solo fue la primera palabra de una niña, fue la luz que rescató a una madre del borde del abismo. La vida puede ser muy cruel, pero en los momentos más oscuros, son esos instantes los que nos revelan quién es de verdad nuestra familia y quién nos quiere con el corazón entero. Y quizás lo que esta historia quiere decirnos a todos es esto: no llaméis nunca carga a una niña autista. Ellas también saben querer, también sienten el dolor, también protegen a quienes aman, a su manera única, solo necesitan paciencia, escucha y amor suficiente. Y cuando lo reciben, son capaces de hacer milagros que a cualquiera le cortan la respiración.